Le damos la bienvenida, lo anunciamos al principio, al precandidato de la interna nacionalista, el empresario Juan Sartori. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero contarles que mientras estaba transcurriendo la promoción de Vía Confort, toda la intención del precandidato era saludar a uno por uno y yo lo mandé sentar para que estuviera ubicado donde tenía que estar. Sí, me llamaron al orden muy rápidamente, sabe que este programa se lleva con mano dura. No, de verdad que no. Bienvenida primero, bienvenido. Gracias. Bueno, usted ha tenido un aterrizaje en el escenario político electoral que generó muchísimas incertidumbres, ¿no? Incluso dentro de la propia pista de aterrizaje que usted eligió, Partido Nacional, hubo hasta mucha resistencia. Bueno, pero hoy hay una encuesta de Factum que lo ubica incluso tercero en la interna nacionalista, ¿no? Yo no sé si esos números a usted lo hacen, bueno, afianzarse más en la idea de ser presidente. ¿Presidente en el 2019 o está pensando en 2024? No, en el 2019. Eso es... A ver, muchos tratan de dar explicaciones que a veces son de una novela de ciencia ficción sobre lo que estoy haciendo. Yo mi vida había transcurrido en lo empresarial, pero siempre para mí importante qué podía hacer por mi país. Lo hice desde el ámbito empresarial, con inversiones, con cantidad de fuentes de trabajo que fui generando. Perdón, ya que usted mismo trae su historial, ¿qué tipo de actividad empresarial? En el agro, por ejemplo, una empresa que es muy conocida, Wow. En el sector de transporte, de logística, una cantidad de sector de servicios. Yo desde que pude tratar de traer inversiones, tratar de generar actividad en Uruguay, lo hice. Y llega un momento donde simplemente hay una decisión personal de tratar de tener más impacto, de ver que la situación no es la que a mí me convencía sobre el rumbo de mi país. Y sí, hay dos opciones. O uno dice, como yo estoy bien, no me importa y que sigan las cosas como están. O al revés, asume cierto compromiso, algunos Usted ya sacrificios. estaba respondiendo un montón de cosas que yo ni pregunté. Bueno. Pero, no, está muy bien, porque quién es Juan Sartori es lo que todo el mundo también quiere saber y eso forma parte, ¿no? En su momento era la pregunta del millón. Hoy nos interesa saber qué piensa, con mano dura Juan. este programa, pero confirma, no hay ninguna duda. ¿A usted le interesa especialmente romper un poco con la idea de que su venida fue capricho de millonario? ¿Es eso? ¿Ser presidente es capricho de millonario? Y capricho de millonario son una cantidad de otras cosas que son seguramente mucho más fáciles, más divertidas, más cómodas. Yo creo que esto va con una cantidad de sacrificios y corresponde a estar realmente comprometido con hacer algo. Y también con la visión de decir, es verdad, sí, yo que puedo, que he tenido la suerte que me fui en lo empresarial, no me comprometo y no muestro el camino, ¿qué van a hacer otras personas? Yo estoy convencido que la política uno no tiene que estar siempre quejándose y que cada uno desde su lugar puede perfectamente comprometerse, aportar y traer sentido común, traer buenas intenciones a un mundo político que para mí estaba totalmente paralizado y desconectado de la realidad. Entonces yo decidí, bueno, hacerlo, jugármela, tratar de hacerlo a mi manera, que es distinta, pero también ser alguien que puede darle oportunidades a otras personas que querían comprometerse y que me dicen a mí, me hicieron lo mismo que te hicieron a ti. Criticar, apretar, jugar mal. Bueno, hoy estamos sumando una cantidad de gente al equipo, una cantidad de apoyos en todo el país que tenían una visión similar a la que yo tenía y que encuentran un espacio y alguien que tiene muchas ganas y mucho entusiasmo. Por supuesto que entre las preguntas que siguen van a tener que ver con quién están en su agrupación, qué referentes hay, políticos, además de Helen García, ¿no? Mujeres, por la cuota femenina que va a tener que también integrar. Eso en instantes nada más. Pero ya que usted empezó por allí, de alguna manera esa suerte de paraguas o defensa, consecuencia de cómo ha sido recibido, y esa es la verdad. Pero a ver, ¿cuánto le parece que hay de maldad, de prejuicio y cuánto de auténtica suspicacia? No, usted revolucionó el ambiente. Acá no llega todos los días un millonario a decir que va a hacer política en un partido donde todo el mundo dice ¿quién es? ¿No? O sea, fue un proceder poco habitual, poco convencional. Después saltan las informaciones de su deuda con el BROW, de sus propios intereses económicos en la región. Entonces, ¿será maldad de la gente o serán preguntas válidas, ¿no? De ver qué hay detrás de la intención de ser presidente de la República. Y yo lo viví al revés, como me convenció mucho más lo que viví de que era necesario hacer algo. A ver. Porque yo rechazaba ese sistema político que se volvió una carrera profesional. El objetivo es mantenerse en el cargo más que cambiar algo. Se volvió un sistema de acomodar amigos políticos donde sea, en el gobierno, en las intendencias, en donde sea.
Y es verdad que yo a mí quizás si ese sistema que yo de alguna manera rechazo no me hubiera criticado, hubiera pensado yo y otros que era más de lo mismo, que era una candidatura más de lo que nunca cambiaba en Uruguay. Yo por otro lado hice las cosas con muchísimo respeto porque pero con muchísimo dinero también, ¿no? Un partido histórico de nuestro país tiene unos estatutos muy claros, defensor de las leyes. Yo me adherí al partido como cualquiera. Encontré una agrupación histórica del partido Todo por el Pueblo que tiene tanta legitimidad como cualquier otra, que me presentó simplemente como un candidato posible. Y ahí empecé mi carrera política, haciendo campaña pueblo por pueblo, y de ninguna manera fue una falta de respeto ante nadie, fue al revés, simplemente presentar una opción. Y desde ese camino vengo trabajando, y que me critiquen algunos, hay que preguntarle a ellos, porque a mí la verdad que no me interesa mucho, ni era una candidatura para ellos en nada. Usted critica, y es algo que imagino que todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? En algunos vicios de la política en general, ¿no? Mencionó los acomodos, el atornillamiento al sillón, al poder, al cargo. Bien, ¿no correremos el riesgo de que lo que no logró el político en carrera lo logre el empresario con dinero? ¿Cómo el riesgo? De que no lo logre. Claro, que si atenta contra la democracia de alguna manera, esos vicios del sistema político, ¿no? Por algo hoy también está en observación el financiamiento de los partidos. ¿No será que también billetera mata galar? No, pero billetera pone en jaque la democracia, porque si no es por favores es por dinero. No, porque yo para empezar no entiendo esa visión. Ah, ¿no? Porque las reglas son las mismas para todos. Quien no pone plata de su bolsillo lo levanta y no se sabe muy bien dónde, ni por qué, ni con qué compromisos. Entonces yo veo como la libertad de poder financiar mi campaña como algo que me permite no asumir compromisos, no decirle que sí a una cantidad de planteos que ya me han hecho, donde yo puedo financiar pero a cambio de alguna cosa. Yo creo que da muchísimo más libertad que el sistema actual. Y lo vivo de esa manera. Y también yo nunca juzgué a nadie. ¿A usted, pero al sistema le da libertad? Y yo creo que le generan compromisos y conflictos de interés. El de gente que está todavía en sus cargos y que en la noche recauda plata para su campaña. Yo creo que eso genera muchos conflictos de interés. Pero tampoco yo no juzgué nunca a nadie por lo mucho o poco que tenga. Yo creo que hoy todas las campañas están gastando tanto dinero unas como las otras. No es un tema de plata. A mí me gusta el fútbol y no siempre el equipo que tiene más plata es el que gana. Menos en la política. Esto es simplemente un perfil mío que es distinto y que no afecta en nada ni la manera que tengo de hacer la política, ni las reglas de juego que son las mismas para todos. Al revés, a mí me parece que me da cierta libertad de no tener que por el camino negociar un cargo, comprometer mis ideas, sino simplemente de poder hacer política de la manera más libre posible. Bien, hasta acá me gustaría reflexiones de nuestros panelistas, por supuesto preguntas de tribuna, pero también advierto, más allá de quién es Juan Sartori, nos interesa en este punto del escenario preelectoral saber qué piensa Juan Sartori, ¿no? A ver, Graciano. Javier. Yo creo que en la presentación que hizo el señor Sartori y que culmina con una reflexión sobre la influencia del dinero en las campañas políticas, yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Y lo digo porque en Uruguay, y los que seguimos política desde hace muchos años, quizás no demasiado como lo que nos gustaría, más o menos tenemos una idea, hemos visto muchas campañas, hemos visto muchas carreras políticas, tenemos una idea más o menos cómo se construye una carrera política en el país. Exitosa o no, cómo se construye. Realmente se construye peldaño a peldaño, digamos, en la escala, digamos, de la actividad política democrática. Algunos empiezan por edil y terminan de presidente, otros de diputado, de intendente, etcétera, pero siempre, digamos, en un contacto directo, permanente y muy prolongado en el tiempo con la ciudadanía. El caso que plantea Sartori es completamente diferente, él mismo lo dice, es una cuestión diferente. Yo tengo independencia financiera, yo puedo, no dependo de nadie, yo pongo el dinero que él tiene para hacer la campaña, y es una cosa totalmente atípica en Uruguay. O sea, él, me imagino que se habrá puesto más o menos al día, sabrá que esto es así, que es una cosa totalmente diferente. Por lo tanto, me parece que esta es la gran cuestión, es decir, ¿hasta dónde puede llegar en Uruguay un candidato que no tiene raíces en ningún partido político, que no tiene raíces en el sistema, que no tiene carrera política previa y que ni siquiera tiene carrera empresarial dentro de Uruguay? Yo creo que es la gran pregunta y me imagino que la campaña de él de ahora en adelante nos va a ayudar, digamos, en función de la respuesta que reciba, nos va a ayudar a contestar la pregunta, que para mí son todas preguntas y me parece que muy válidas. Bien, Vero. Yo creo
Es muy honesto lo que él plantea, ¿no? Entonces me parece que aquí el debate está bien centrado en donde Pascal lo quiere poner como eje, porque aquí creo que no vale la pena debatir sobre las intenciones de Juan Sartori, porque es un debate que no tiene sentido. Lo sabremos solo qué busca cuando, bueno, se accede a determinado puesto. Me parece que el debate es qué sistema político queremos. Y en momentos en que se discute en el Parlamento Nacional una ley de financiamiento, una nueva ley de financiamiento de partidos políticos, que entre otras cosas va camino hacia limitar la cantidad de dinero que un candidato puede poner para financiarse a sí mismo, aparece Sartori. Creo que Sartori es el fenómeno Sartori, representa todo aquello que en definitiva se ha criticado desde el propio sistema político, pero que además le da una cachetada a uno de los partidos tradicionales, porque Sartori no viene a fundar un nuevo partido con dinero, usa la estructura de un partido tradicional para con dinero hacer campaña. Es honesto lo que dice, pero también es preocupante. Yo me pregunto si no lo queremos cambiar. Cuando él dice, yo soy libre porque tengo dinero, entonces significa que si no tenés dinero no podés hacer política, porque sería comprometer tu libertad. Es un mensaje, yo diría que complejo, que triste, que yo quiero cambiar. Esto no significa un cuestionamiento a la figura de Sartori y a sus intenciones, reitero. Me parece que representa el sistema que hoy tenemos que cambiar. No puede ser que alguien que está por fuera del sistema político, por más que usted ha dicho que ha puesto dinero en el Partido Nacional, creo que poner dinero en un partido no significa militar. ¿Solo en el Partido Nacional la apoyó usted financieramente a lo largo de la historia? Sí. ¿Exclusivamente? Sí. De todas maneras, por lo menos mi idea es que poner dinero no es ser militante, ¿no? Mi familia es blanca, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo esa visión, mi madre trabajó en el Celado con Wilson Ferreira, yo tengo esa visión que uno no tiene por qué ser descendiente de 5 generaciones de algún partido para poder sentirse en sintonía. Usted sea descendiente o no. Yo veo, por ejemplo, comparo lo que usted plantea con un montón de jóvenes que están militando en el Partido Nacional, comenzando de abajo, y quizá el sistema me resulta un poco injusto. Usted tiene dinero para allanar el camino de la militancia y, bueno, de la nada aparecer como candidato a la presidencia, mientras muchos otros jóvenes que hemos tenido aquí sentados y tenemos representando esa militancia, van a tener que, capaz que acceder a un cargo cuando tengan 30, 40 o 50 años. Pero permíteme, Vero, pero así son las cosas hoy, y hasta que no cambie la ley, la pregunta es, ¿qué hace un Sartori que tiene el dinero y tiene las ganas? ¿Nada, entonces? No, está perfecto que lo haga. Yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es, ¿queremos más fenómenos Sartori o queremos financiar los partidos de otra manera? ¿Qué opinas? Yo creo que todo el tema, si vamos a centrar el tema Sartori en La Plata, me parece que estamos errando. A mí La Plata, algunos la tienen, otros la juntan. ¿Y otros la roban? ¿Qué te faltó decir? Espero que no. Pero yo creo que el tema va por otro lado. La experiencia de empresarios manejando la política en Uruguay no existe. Y un país no es una empresa. Yo no dudo de la capacidad empresarial de Juan, me parece que creo que lo ha demostrado. Lo que yo no sé es si tú te sentís realmente capacitado para ser presidente de la República. Porque yo te estoy siguiendo desde que llegaste, intentando ver cuál es el pensamiento de Sartori. Todavía no lo tengo claro. Porque vos decís, voy a plantear después, estoy escuchando. Seguís escuchando y has dicho algunas cosas, a veces con errores, a veces con... Pero realmente el dinero no me importa. Me importa la capacidad de manejar el país. Y si vos apostás a la presidencia, ¿realmente estás capacitado para...? Porque no es lo mismo una empresa que un país. ¿Te sentís con esa capacidad? Vamos a ir a eso en un ratito nada más. Tampoco a ver... ¿Cuántos se han creído capacitados y han hecho el desastre? No sé qué. Pero bueno, tu pregunta va en línea de lo... Por eso, va en la línea de qué piensas, qué medidas le parece que tendría que tomar Uruguay. A eso vamos a ir en un instante nada más. Terminemos esta vuelta. Bueno, hacemos una batería de preguntas para que Juan se quede hasta abril respondiendo. Pero en todo caso... Esto se confirma la tendencia que marcó Factum en la última encuesta, de que solo a esta altura la intención de voto de Sartori dentro del Partido Nacional supera y claramente a los votos sumados de Antía y Alonso, por decir algo, y se arrima bastante al senador Larrañaga. En sí mismo, eso ya es un hito político, esto está, creo, fuera de discusión. En todo caso, muestra de qué es eso. De goles increíbles, talento maravilloso y que agarra la pelota y nadie que se la quite en la cancha, que puede exhibir Juan, habrá que ver.
o habla de cierta fragilidad del sistema, de cierta desconfianza, de cierto descontento. Me permito agregar, porque está en el Partido Nacional, dentro del Partido Nacional, que hace que eso de alguna manera se instale en forma visible. Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder, pero creo que aplica. No obstante, dos cosas. Una, en la misma línea que decía Alfredo. Yo recuerdo que cuando arrancaste y te presentaste, tu discurso se apoyaba en esto. Vengo a escuchar, vengo a saber qué piensa la gente, qué dice la gente, qué necesita la gente. Bueno, supongo que esa etapa, no digo que se habrá acabado, porque seguís hablando y escuchando a la gente, pero va a llegar un momento en que va a ser necesario para los ciudadanos, los que están predispuestos a votarte y al sistema político todo, que diga, bueno, una vez que he escuchado, yo pienso esto y esto de esto, sobre esto y estos temas. ¿Cuándo se daría esa situación? Esa es una. Y la otra, que es bien reciente, tiene que ver con una resolución de la Corte Electoral a propósito de una violación sobre publicidad electoral. A vos y a otro candidato que también tienen en común, que vienen de la empresa y que vienen con billetera fuerte, ¿no? Qué interesante esa lectura. Me gustaría saber qué respondés a eso de la Corte Electoral. Bien. Tengo mucho Sartori para responder, tiene mucho frente. de... Si quiere yo lo ayudo. Si quiere, esa es chiquita, es bien concreta, lo de la Corte Electoral. Es importante porque se tocó varias veces. Es que es verdad que a mí me dicen a veces, usted no ha hecho nunca política. Y yo digo, por suerte. Porque creo que la manera de hacer política en este país, como en muchos lugares del mundo donde también cambió de la misma manera, es que los políticos se alejaron de la gente. Entonces se juntan 300 técnicos, hacen un programa de 500 páginas que nadie lee. Yo no he encontrado mucha gente que los lea, que cuando uno los lee se parecen todos. Y en realidad nadie escucha los problemas reales de la gente. Entonces yo dije, para mí lo más importante, y también por mi perfil propio, es ir, recorrer y escuchar. Yo muchos problemas no los vivo en mi vida y seguramente no los viva nunca. Si no asumo ese compromiso, mirando directamente a los ojos a la gente que está viviendo eso, es muy difícil mañana llevarlo a un gobierno. Entonces sí, mi primera fase para mí fue escuchar, recorrer y reunirme con las personas que mañana voy a representar una por una. Y no andar repartiendo listas, cargos o armando equipos pensando que esto está ya ganado. Entonces es una etapa que yo precisaba y quería hacer de manera auténtica. De ahí salen para mí los temas principales de mañana de las propuestas. De la gente, qué es lo que quiere, cuáles son sus problemas y entonces a partir de ahí cómo se resuelven. ¿Coincide lo que usted recoge de la gente con esa mirada que un uruguayo, con su carrera, con su trayectoria, con su visión de mundo, tienen sobre lo que tiene que pasar en Uruguay? ¿Coinciden? Y yo veía desde lo que yo conozco una economía comprometida, con muchas empresas cerrando, con muchos pequeños comercios que dicen ya no me dan los números y mucha gente quedando por el camino. Y eso se transmite en la calle, en los barrios, en que la gente me dice, la frase que más escuché es falta trabajo. La que más escuché en todos lados. Los jóvenes que dicen no tenemos experiencia, entonces no nos contratan. La gente arriba de 50 años, que dice si tenemos más de 50 somos viejos y nadie nos contrata. Pero también quien tiene un trabajo que dice a veces el sueldo no me alcanza para vivir, o un jubilado que aportó toda la vida dice con 12.000, 14.000 pesos tampoco me alcanza para vivir. El problema del trabajo y del costo de la vida para mí es el principal que hay que tratar en la campaña y bueno, ahí tampoco hace falta 500 técnicos para reinventar la pólvora, hay que redinamizar la economía, las empresas tienen que poder invertir, tienen que venir, tienen que generar fuentes de trabajo, hay que orientarse hacia las industrias que están creciendo y no las industrias que van a desaparecer. Eso van a ser propuestas económicas claras, concretas, y que el tiempo me preguntaban ahí. Todos los candidatos van a presentar el plan de gobierno alrededor de fin de marzo. Yo también. Entonces, no es por ser auténtico en mi camino y estar haciendo la aprobación de la gente ante todo el resto. No es que no voy a presentar todos los programas que se precisen presentar para los pocos que los leen y los muchos que quizás un buen resumen de manera llana, transparente y que se pueda entender quieran escuchar directamente de mi mensaje. Entonces yo ahí también estoy haciendo las cosas de manera tradicional, pero a mi manera, que es distinta y en donde no voy a apresurar mis tiempos o lo que a mí me parece importante porque en la política se hace así. Porque a mí esa política de se hace así es la que no me gustaba y por eso me metí a hacer esto. Como a mucha gente que voy encontrando en el país. Y que a mí las encuestas, la única que me importa es la del 30 de junio. Pero se nota que algo estamos haciendo bien, que había una necesidad de una política distinta. Entonces, por ese camino es que voy a seguir sin cambiar demasiado mi opinión o sin las presiones o los que me critican. Y sea así, voy a decir que sí, que es así. Como en muchos casos
donde me critica mi manera de hacer, pero es la mía y con la que quiero ser auténtico y consistente. Bien. Las denuncias, No. Las denuncias que preguntó de la Corte. Bueno, sí, eso es concreto. Y sí, porque yo si la gente no sabe, perdón, simplemente lo que la Corte Electoral dijo fue tener plenamente identificado que tanto Novick como Sartori estaban violando los tiempos de hacer campaña política electoral, ¿no? Sí, yo tengo la impresión, a ver, desde que empecé siempre algún palo en la rueda hay de todos lados. Cuando uno hace publicidad política, yo tengo en mi campaña un equipo legal tan bueno como cualquiera, que hizo una interpretación de una ley que todos dicen es una ley bastante mala y que lo que hacemos cumple con la ley electoral. Es una invitación a un acto que son los Juan Sartori Escucha que yo hago. La Corte interpretó que si no se pone te invitamos al acto, bueno, es ilegal. No hay sanción ninguna. Es un va y bien para que queden las cosas según la ley y la reglamentación. Adaptamos el spot inmediatamente con mucho respeto por esa ley, por más que no haya sanción. En vez de decir no me importa, en vez de decir los bajo, lo adaptamos y hoy están cumpliendo con toda la regulación. No es nada más que simplemente un va y bien con interpretaciones jurídicas que todas son válidas y nos ajustamos a la que diga la Corte. Bien. Yo entiendo, Sartori, perfectamente cuando usted plantea que quiere ir a su ritmo y no tiene por qué ceder ante lo que pueden llegar a ser las presiones del cómo se hace acá, no como se suele hacer. Pero también imagino que entiende que es legítimo que los ciudadanos querramos saber, ¿no? Y sobre todo porque se lo pedimos a todos, no a Juan Sartori exclusivamente. Le pedimos a la oposición cuando se viene al programa y critica ciertas cosas de los últimos años de gobierno, le pedimos, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta para no quedarse en la crítica? Lo mismo nos parece que tenemos el derecho de poder preguntarle a quien aparece como un nuevo precandidato, ¿no? Entonces, cuando usted habla de reactivar la economía, eso obviamente está en el discurso de todos los precandidatos, de todos los partidos políticos. Salvo que alguna autoridad del actual pueda llegar a minimizar o relativizar el tema de la apertura y cierre de empresas, pero que eso ya es otra cosa, ¿no? En la realidad todos sabemos que hay que reactivar la economía. El tema es en el cómo. Y ahí, permítame preguntarlo un poco más en profundidad. Yo en eso es que estoy tan de acuerdo contigo que lo dije, los planes son todos los mismos. La diferencia no está en las superpropuestas de uno o del otro. Está en saber hacerlo y entender ese mundo. Hoy los impuestos y las tarifas asfixian la actividad económica, grande y chica, es una realidad. A tal punto que en el agro la gente está cerrando o yéndose a Paraguay, por ejemplo, donde hay mejores condiciones. Lo mismo en la industria, donde los costos están tan caros que no permiten ser competitivos. Entonces hay que inmediatamente bajar mucho de esos impuestos y muchas de esas tarifas, pero no porque bajar los impuestos se recaude menos, al revés. Yo me acuerdo perfectamente... Está esa mirada de que, bien, si bajamos los impuestos, ¿de dónde saca dinero el Estado para solventar otras cosas? Pero eso es no entender. Yo me acuerdo el primer año de economía, la curva esa, creo que es la de Laffer, donde hay un momento donde más impuestos recaudan menos, porque la actividad decrece, la gente abandona y es lo que está pasando. Y bajar los impuestos en realidad genera más actividad y más recaudación. Yo creo que estamos en ese momento. Entonces, eso es lo que hay que rever. También el tema de las inversiones. Éramos un país en el cual venía inversión de afuera porque no tenemos ni un mercado interno importante ni mucha capacidad de inversión local. Esas inversiones hace tiempo que no vienen. Y esas inversiones hay que ir a buscarlas. Yo mostraban ahí que fui hace unas semanas a Davos, donde estaban todos los jefes de Estado de Latinoamérica, de la ideología que sean, porque había de todos los bandos. Y ahí van porque ahí se buscan inversiones, se firman contratos que generan fuentes de trabajo para sus países. Uruguay no estaba, ni el presidente, ni el canciller, ni un delegado comercial. Hemos abandonado esa integración al mundo, que antes era lo que hacía que alguien decía, si voy a invertir en Latinoamérica, voy a Uruguay porque es un buen centro, confiable, donde se pueden hacer negocios, donde se puede invertir, donde el gobierno es favorable a todo esto. Y creo que esa integración se ha perdido. Y lo vimos es curioso, porque esa misma integración que fue la que a ustedes les sirvió para venir justamente a negociar con gobiernos del Frente Amplio desde por el tema de la agricultura, por el tema de la marihuana. O sea, a usted le sirvió, usted negoció en tiempos del Frente Amplio. ¿Qué pasó siendo el mismo gobierno, con titulares distintos, que hoy dejó de ser un escenario favorable? ¿Porque era por políticas de Estado o era porque en ese momento la soja valía $600 y hoy vale 300? Tuvimos un viento a favor durante muchísimos años que permitía muchas de estas políticas. Permitía poner más impuestos porque los números daban. El problema es que hoy esa situación cambió
y todos los mismos impuestos, burocracias, trabas que se habían puesto, siguen ahí. Entonces inmediatamente genera un impacto. Hay que ajustar al momento histórico. Y miren que yo no soy para nada, a veces en oposición a algunos de mi partido, los que dicen el Frente Amplio hizo todo mal. Para nada, hizo muchísimas cosas bien y quizás correspondieron a un momento histórico. Ahora, para los próximos 5 años yo estoy convencido que hace falta un rumbo distinto, políticas distintas, y que es mirando hacia adelante, que yo digo hace falta un nuevo partido nacional en el gobierno. Bien. Nuevo porque renovado, con gente nueva. Se entiende, se entiende. Ahora, fíjese, usted plantea la reactivación de la economía a través de cosas bien concretas, hace referencia al costo de cualquier producción o industria nacional, problemas de competitividad, retraso cambiario, todos hechos que se podrían modificar desde acá, ¿no? E incluso da ejemplos, que la gente se va a Paraguay, bueno, ahí yo me imagino que el PIT-CNT o quienes son la clase trabajadora del país puede temblar un poco, porque dice, bueno, a ver, y acá viene el aspecto de la política social. Con esa cabeza tan de mercado, ¿qué lugar o qué margen queda para la contemplación de una política social que para algunos, porque no hay consenso en esto tampoco, ha tenido grandes conquistas el Uruguay en estos últimos años? Es que yo ahí también tampoco tengo una cabeza de mercado. Yo creo que es muy importante un Estado fuerte en Uruguay porque siempre lo tuvimos. Siempre fuimos un Estado que dio una cantidad de garantías. Fuimos pioneros en cantidad de políticas sociales que fueron de las primeras en el continente y que siguen ahí, y es un trabajo en el cual hay que seguir. Entonces, por ejemplo, mucha gente critica los planes sociales, como si fuera un gasto que se corta y todos los números dan. Las políticas sociales, los planes sociales son muy necesarios porque la gente la está pasando muy mal. El tema es que los planes sociales tienen que permitir que la gente salga de esa miseria. No sobrevivir en la miseria, sino dar las posibilidades de generar trabajo. Yo hablé con mucha gente... No asignaciones monetarias, por ejemplo. Bueno, pero por ejemplo, acceso a formación, a capacitación, acceso prioritario a lugares en el Estado que se abren para que la gente salga de ahí, salga adelante. Yo, muchas personas en situación de planes sociales me dicen, yo lo que quiero es trabajo, no quiero que me sigan ayudando. El concepto de asistencialismo tiene que estar reemplazado por una manera de permitir que rápidamente la gente salga de la pobreza. Bien. Lo mismo con los empleados públicos, que parece que otros dicen por ahí, bueno, como no dan los números hay que echar 100.000 empleados públicos y todo se soluciona un día para el otro. Eso no tiene ninguna lógica social. O sea, 100.000 personas, ¿qué van a hacer de un día para el otro? Hay muchísimos empleados públicos que trabajan bien, que no les pagan bien y que son los primeros que dicen, a mí lo que me molesta es que pongan a 200 personas ahí que cobran el doble y ni siquiera vienen a la oficina, porque son acomodos políticos. Entonces no es la cosa tan fácil, o seguimos poniendo impuestos y se van todas las empresas y no queda actividad económica, ni tampoco como no dan los números, bueno, cortemos por acá, cortemos por allá, y qué pasa el día después. Bien. Yo creo que la solución está en generar y crecer una economía integrada al mundo que permita que el costo del Estado relativamente se achique, pero con un Estado fuerte que dé buenos servicios. ¿Y qué hacemos con, bueno, las conquistas concretamente sindicales, ¿no? Porque usted citó el ejemplo de Paraguay, donde la flexibilización laboral en la región es lo que más abunda, entonces, y es contra lo que más temen aquí, por ejemplo, el PIT-CNT, ¿no? Sí, pero yo no entiendo esos enfrentamientos, porque todo el día me dicen que la ciudad contra el campo, los sindicatos contra los empresarios, y en realidad estamos todos en el mismo barco, más en un país de nuestro tamaño. Yo en mis empresas siempre estuve claro que... ¿No existe la lucha de clases para usted? Para nada. Es y menos arcaico. No le sirve a los empresarios que el 80% de la economía paraguaya sea informal. No. Por eso se van. Bueno, Paraguay es un país distinto que está en una fase de desarrollo que está en otra etapa. Empiezan de una pobreza muy alta y realmente no tienen esos logros sociales que nosotros tenemos y debemos mantener. Pero en nuestro caso, los sindicatos y los empresarios tienen que tener un diálogo por el bien del trabajo y por el bien de la rentabilidad de las empresas y por el bien del país. No pueden vivir enfrentados donde el sindicalista dice, bueno, es esto o paro la fábrica. Y el empresario dice, no, es esto o cierro la fábrica. Y ahí se terminó y termina todo en un enfrentamiento en el cual no gana nadie. Y menos en un momento ahora donde no hay duda que la situación del empleo está empeorando. Ya quien pierde el trabajo hoy me dice, no consigo tan fácil, mandé 300 currículos y no consigo como antes. Y donde el empresario dice, no es un tema de rentabilidad, es realmente que puedo llegar a cerrar y dejar a todo el mundo por el camino. Estamos en una situación que es bastante crítica, donde la solución va a depender de todos y no de enfrentamientos de ese tipo, donde ya la gente parece que va al Consejo de Salario a pelear y no a tratar de arreglar o encontrar una solución. Yo creo que en muchos temas hay que tratar de volver a encontrar soluciones comunes. El del trabajo es uno de ellos. Si no estamos los sindicatos, los empresarios y los políticos en una misma idea de un diálogo social que funcione,
va a seguir cada vez peor y con consecuencias malas para todos, para los empresarios, los sindicatos y para el país. Juan Sartori, muchísimas gracias por haber venido. Ya me- No lo estamos echando. Ojalá pudiéramos tener más tiempo, pero puede repetirse la visita. Tan mal no pasó. Y ¿O espero sí? me inviten de vuelta porque fue muy cortito. Fue cortito, eso es lo que tiene, pero seguramente habrá más instancias. Sobre todo, ¿sabe qué? Cuando estén los candidatos ya habilitando su programa concreto que nos permita poder tener más información para preguntar y escuchar, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias por haber venido al programa en el día de hoy. Hacemos una pausa y cuando regresamos, reflexiones de nuestros panelistas. Muchas gracias. Nada más.